está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre, salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre, libre soy. Me hiciste libre, que puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, que puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, que puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, que puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. ¿Cuántos libres son? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Yeah, somos libres, somos libres. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz.
exaltaré y mucho adoraré, porque libre soy en ti. Y hoy me tocó a mí, domingo de resurrección. La escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo murió, derramó su sangre. Pero después el apóstol Pablo complementa y dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó, entonces todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que somos, vale la pena porque estamos en Cristo y Cristo resucitó. Y si Él vive, nosotros vivimos. Y si Él reina, nosotros reinaremos con Él. Amén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Quiero invitarle en esta mañana que haga algo. Por favor, póngase de pie. Y le voy a pedir que haga algo especial. Por favor, voltee hacia atrás y usted ve a alguien y le voy a pedir que haga algo muy especial en esta tarde. Quiero pedirle que por favor busque usted a alguien y lo bendiga. No le diga Dios te bendiga. Por favor voltee, abrácelo, tómelo de la mano como usted quiera y dígale, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Y comience a declarar palabras de bendición sobre esa persona. Hágalo por favor. Que nadie se quede solo, por favor, busque a alguien y bendígalo, dígale, sabes que yo te bendigo, yo declaro bendición sobre tu vida, sanidad sobre tu vida, yo declaro prosperidad, dele una bendición especial, lo que Dios ponga en su corazón, eso dele usted en el nombre de Jesucristo, porque su sacrificio y su resurrección nos dan el poder para declarar bendición y vida sobre nuestros hermanos. Señor, bendecimos a tu pueblo con salud, con vida, con prosperidad. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que te muevas. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que toques, que redargullas. Este tiempo es tuyo, Señor, a ti te pertenece. Tú eres el Señor. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y aquí está el Espíritu Santo para tocar y para llenar. Señor, bendecimos a tu pueblo. Señor, bendecimos a tu iglesia, Padre. Háblanos a través de tu palabra. Llénanos a través de tu palabra. Ministranos, sánanos, restáuranos, bendícenos, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. Bendito sea tu nombre. Den un aplauso fuerte al Señor, por favor. Y le voy a pedir, así como está usted puesto en pie, que por favor busque en su escritura. Y vamos a buscar allá en el Evangelio según San Juan, capítulo número 21, versículo 1 en adelante. Y vamos a hacer esta lectura. Voy a leer con usted. Si usted tiene su Biblia, lea conmigo. Si no, siga la pantalla. Y vamos a leer la escritura. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tome su lugar, por favor. Y cuando yo leí este pasaje, a mí me llamó mucho la atención. ¿Le recuerda a usted algo esta porción bíblica? Parece que se repitiera, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? A usted le dio esa porción, ¿verdad? Y parece que otra vez, como que si regresara el tiempo, ¿no? Salieron a pescar los discípulos. ¿Y qué habían pescado, dice, en aquella ocasión? Nada. Y otra vez volvieron a salir a pescar. ¿Y qué pescaron? Primero nada, ¿verdad? Dice que estuvieron ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Jesús, cuando llamó a Pedro, cuando llamó a sus discípulos, le dijo: vengan y los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Ya no eran pescadores de peces? ¿O sí? ¿Por qué cree usted que no pescaron nada? No estaban pescando hombres, estaban pescando peces. ¿Sabe usted que Dios es un Dios de procesos? El pastor hace un momento nos decía: ¿saben qué? Somos punta de lanza, y es verdad. Hay una visión para la iglesia, hay una visión para la congregación, y Dios se va a empezar a manifestar, y Dios va a empezar a obrar en sanidades, en milagros, porque Dios tiene que establecer su reino. Pero para que todo esto suceda, cada uno de nosotros tenemos que entrar en un proceso. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo me apunto. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que Dios me use en lo que Él quiera usarme. Pero para que Dios pueda usarme como Él desea, como Él es su propósito, porque cada uno de nosotros tenemos propósito en Dios, necesitamos entrar al proceso mediante el cual Dios va a hacer, Dios va a manifestar en nosotros toda la gloria que Él quiere manifestar a través de nosotros. Y para llegar a este punto quiero invitarle, y vamos a poner tres ejemplos de tres personas que entraron en un proceso mediante el cual Dios se glorificó, Dios se manifestó en sus vidas y en sus ministerios. El último será Pedro, no lo pierda, ahorita vamos a regresar. Pero ¿cuántos han leído la historia del profeta Elías? ¿Sí la ha usted leído? Está en Primero de Reyes, capítulo 17, ¿verdad? Cuando él viene, habla con el rey Acab, ¿y qué le dice? ¿Sabes qué? Hay palabra de Dios para ti. No va a llover durante 3 años, hasta que por mi palabra yo declare otra vez que habrá lluvia. ¿Y qué cree usted que pasó? ¿Llovió? Dios le habla al profeta y le dice: ¿sabes qué? Vete al arroyo de Querit y ahí te voy a dar de comer y de beber, te voy a alimentar, te voy a sustentar. Y lo alimentó y lo sustentó, ¿verdad? Hasta que se acabó el agua, hasta que se secó ahí el agua. Y después le dice Dios: ahora vete ¿a dónde? Con una viuda en Sarepta de Sidón, y ahí te voy a sustentar. ¿Y lo sustentó Dios? Yo creo que muchos de nosotros, cuando pensamos en esas cosas, decimos: wow, cómo Dios le proveyó, cómo Dios le dio. Es algo sobrenatural. Él estaba viendo cosas sobrenaturales. Era alguien que Dios le hablaba. Era alguien que veía los milagros de Dios. Yo estaba analizando este pasaje, el pasaje de
de Primero de Reyes, y fíjese que encontré una cosa muy interesante. Tal vez usted ya lo ha leído. Encontré que tal como el evangelista Felipe, Elías era transportado por el Espíritu. ¿Se ha usted leído esa parte? Dice la Escritura, si leemos el pasaje, le voy a invitar a que ahorita lo busque usted conmigo. Busque por favor Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Quiero llegar a un punto con esto que le estoy diciendo. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Cuando ya el profeta habla con Acab, dice la Escritura, él está hablando con un siervo del profeta Acab. Y le dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, le está diciendo el siervo del rey Acab al profeta, el Espíritu de Jehová, ¿cómo dice? ¿A dónde lo iba a llevar? A donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Pero note lo que dice ahí. Era conocido que Elías era ¿qué? Tomado por el Espíritu de un lugar y transportado a otro lugar. En otra versión dice, te tomará el Espíritu y te lanzará a otro lado, te pondrá en otro lado. Ahora busque conmigo Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 16. Porque todos tenemos la impresión de que los carros de fuego, ¿verdad? Pero antes de esa experiencia él había tenido otras con el Espíritu Santo de este nivel. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. ¿Cómo dice? Quizás no haya levantado el espíritu. Era un hombre poderoso en Dios. Veía los milagros de Dios, veía las cosas que Dios hacía con él y por medio de él. Y luego lo vemos cuando está para que haya lluvia otra vez. ¿A cuántos profetas de Baal se enfrentó? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído esa porción? ¿Cuántos eran? 400 ¿qué? 50, ¿no? Y les dijo: a ver, vamos a hacer algo. Ustedes van a invocar a su Dios, a Baal, por mediodía. Tienen mediodía desde el amanecer hasta el mediodía. Y tráiganles un buey para que lo presenten en sacrificio a su Dios, y caiga fuego del cielo y se haga la lluvia, ¿no? Y dice que estuvieron mediodía los profetas de Baal danzando, gritando, se autoflagelaban, ¿no? Se cortaban, gritaban. ¿Cayó fuego del cielo? No. Ahora me toca a mí, dice el profeta. Tomó 12 piedras. ¿Y qué hizo? Levantó un altar representando a Israel. 12 piedras, las 12 tribus. Y les dijo: a ver, ahora echen agua. Hizo una zanja alrededor del altar, llenó de agua, le echó agua a la leña, le echó agua al buey, le echó agua a todo, pues inundó ese altar en agua. ¿Por qué cree que hizo todo eso? Para que no hubiera duda de quién era Dios, de lo que Él puede hacer. ¿Y qué hizo Él? Una oración pequeñita. Oh Jehová, Señor de los cielos, envía ahora. Cae fuego del cielo, consumió todo: el buey, la leña, los granos, el agua, completamente seco. Si Jehová es Dios, dijo, a Él seguid.
Si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Quién es Dios? Nuestro Dios, el Todopoderoso. Y les dijo, ahora a ver, tomen presos a esos 450 y vamos a llevarlos al arroyo y los vamos a degollar, y los mataron. Él experimentaba lo que era el poder de Dios. Pero aquí es donde va a empezar su proceso. Acab, como siempre, fue de qué? Fue de llorón con su mujer, ¿verdad? Porque así era Acab, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Pues nos quedamos sin profetas. Elías los mató. ¿Y qué le mandó a decir Jezabel a Elías? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tu cabeza ya no está sobre tus hombros. Qué terrible. Pero fíjese, lo más, podemos decir lo más triste de esta situación. Dice la Escritura que cuando él oyó esto, ¿qué le pasó? Busque Primero de Reyes 19, 3 y 4. Fíjese lo que le pasó al profeta, al gran profeta de Dios. Por favor, Primero de Reyes 19, 3 y 4. Veamos por un momento lo que dice la Escritura en este pasaje. ¿Qué dice la Escritura? Viendo pues que el peligro, se levantó y se fue. ¿A dónde? Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué dice? Deseando morirse. ¿Y qué le decía a Dios? Ya no puedo. ¿Mejor qué? Quítame la vida. Yo no soy mejor que nadie, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto grandes milagros de Dios? Cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y le creemos y decimos amén y gloria a Dios. Pero hay momentos en que nos sentimos como el profeta. Señor, yo ya no aguanto. Yo ya no quiero. Yo ya no soporto. Entramos en un proceso difícil, en un proceso en el cual Dios tiene que tratar con nosotros. Vemos cómo Dios trata con el profeta, cómo Dios comienza a tratar con él. Él estaba bien deprimido, él estaba bien triste, se sentía morir porque ya no aguantaba. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué no aguantaba si él estaba viendo el poder de Dios? Acababa de ver cómo cayó fuego del cielo. Y luego si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, vamos a encontrar que cuando le dice a Acab, ¿sabes qué, Acab? Vete a Jezreel, porque viene la lluvia, viene fuerte la lluvia y te va a detener. La Escritura dice que el Espíritu lo tomó, el Espíritu vino sobre él. Se ciñó su túnica, se ciñó su ropa, y dice que corrió delante del carro de Acab. Ese carro era tirado por caballos. Corrió más rápido que ¿qué? Que los caballos. Dice, más o menos eran como 10 kilómetros del Monte Carmelo a Jezreel. Y le ganó a los caballos, ¿por qué? Porque el Espíritu vino sobre él. ¿Estaba viendo el poder de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Qué le pasó entonces? ¿Por qué tuvo miedo? Cuando él oyó que le iban a matar, ¿qué dijo? Más vale aquí corrió, ¿no? Aquí quedó, yo me voy. ¿Cuánto caminó, dice? Un día de camino al desierto.
¿Qué fue lo primero que hizo? Cuando llegó al desierto ya se sintió solo, se sintió a salvo. Se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué deseó? Muerte. Cuando vemos el tiempo difícil, las situaciones complicadas, ya no queremos seguir. ¿No le ha pasado? Y si mejor ya no. Está muy difícil. Ya no puedo. Ya no aguanto. Y nos acordamos, ¿no? Señor, me acuerdo cuando tú me respondiste. Me acuerdo cuando tú me dijiste. Me acuerdo cuando me abrazaste. Me acuerdo cuando me consolaste. Pero en ese momento que estamos en un proceso difícil en nuestra vida, parece que nuestra oración, ¿qué? No se escucha. Oramos y nos sentimos vacíos. Y como el profeta, ¿no? Cuando nos deprimimos, queremos dormir, no nos queremos levantar, no queremos hacer nada. Y ahí se durmió. Pero en ese lugar dice la Escritura que vino un ángel del Señor. Le tocó el hombro, le dijo: Elías, levántate, come. Se levantó, comió y se volvió a quedar dormido, dice la Escritura. Vino el ángel otra vez y le dijo: Elías, levántate porque el largo camino te espera. Muchas veces los procesos de Dios son difíciles. Y aunque hayamos visto grandes cosas que Dios hace en nuestra vida, cuando estamos en medio de los procesos, en medio de las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida, nos cuesta mucho trabajo creerle a Dios, nos cuesta mucho trabajo confiar en Dios, esperar en Dios, esperar y saber que Dios nos va a responder y que Dios va a obrar en nuestra vida. Dice la Escritura que cuando Él se levantó, otro milagro. ¿Cuántos días caminó? 40 días, dice la Escritura, hasta Horeb, el monte de Dios. Y llegando al monte de Dios, a Horeb, se escondió en una cueva, ¿verdad? Y todos sabemos la historia. Ahí fue cuando Dios, ¿qué? Lo lleva a otro nivel. Él ya había visto. ¿Qué dice que vino primero? ¿Sabe usted la historia? ¿O la buscamos? Vino un ¿qué? Un viento recio. Sopló. Luego, temblor, un terremoto. Luego, ¿qué más? Un silbo apacible. ¿Y Dios qué? Dios estaba ahí. Fíjese cómo Dios no estaba en dónde. En todo aquello que había visto él. Dios ya le había mostrado lo que él podía hacer, pero él no se había encontrado personalmente con Dios. Y los procesos de Dios son para que nos encontremos personalmente con Él. Fíjese que Dios lo levanta, lo llevó a otro nivel espiritual. Y Dios quiere trabajar eso en nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos pasando por ciertos procesos, por ciertas dificultades, por ciertas luchas, por ciertas pruebas, por ciertas situaciones en nuestra vida, es porque Dios quiere llevarnos a otro nivel en nuestra vida. Pero a veces nos queremos rendir, a veces ya no queremos seguir adelante. A veces nuestra fe claudica. Sentimos que ya no podemos. Pero es parte del proceso. Es parte del proceso porque somos seres humanos que sentimos dolor, que tenemos necesidades de sentirnos amados, de sentirnos protegidos. Y a veces nos sentimos solos y angustiados. Así se sentía el profeta. Hay otro ejemplo. ¿Cuántos conocen la vida de Sansón? La conocemos, ¿verdad? Conocemos la historia.
Y cada que pensamos en Sansón decimos, ay, ese pecador, ¿no? ¿Era pecador? Sí. ¿Hacía lo que quería? También. ¿Le obedecía a sus padres? Para nada. Cuando él se iba a juntar con una mujer filistea, ¿qué le dijo a su papá? ¿A poco no hay mujeres aquí en tu pueblo, en Israel? No, pero yo quiero a esa. No, Sansón, no hagas eso. ¿Qué hizo Sansón? Ah, pues él fue y tomó a la mujer y dijo, no, pues yo quiero a esta. Hizo su voluntad, hizo lo que él deseaba. Pero dice la Escritura que a ese hombre común, a ese hombre pecador, cuando de repente lo tomaba el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Grandes prodigios. Pero el Espíritu Santo no siempre estaba sobre él, solamente en ciertas ocasiones le tomaba, dice la Escritura. Y la Escritura dice también que cuando el Espíritu Santo se apartó de él, ¿qué le pasó? Lo tomaron preso. ¿Cuándo se apartó de él? ¿Cuando le cortaron? ¿Tenía algo que ver su cabello? ¿Usted cree que sí? No. Era el voto, la consagración, no tanto el cabello. Él estaba consagrado a Dios. Aún desde antes de nacer él fue consagrado a Dios, como nazareo. Pero llegó el momento en que él entró en un proceso también. ¿Cuándo? No cuando vio todo el poder de Dios obrando a través de él. No cuando mató a los filisteos, no cuando levantó las puertas de la ciudad. ¿Sabe cuándo vio el proceso de Dios? Cuando estaba ciego. Dice que lo tomaron, le sacaron los ojos y lo amarraron como una bestia de carga a un molino para que moliera. El ungido de Dios, el caudillo, el libertador. Y fue en ese momento, en el momento más bajo de su vida, cuando estaba solo, cuando estaba desamparado. Dice la Escritura que se acordó de lo que Dios podía hacer. Se acordó de quién era Dios. Y le dijo a Dios: Señor, una vez más, yo quiero, una vez más, tómame. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decirle eso al Señor? Y ya sabía que su vida, ¿qué? Ya no podía hacer nada más, ya estaba preso, estaba atado, encadenado, como bestia de carga. Dice la Escritura que lo usaban como juguete los filisteos. Cuando se querían divertir lo traían, como estaba ciego lo tropezaban, lo empujaban, lo hacían como juguete. Y sucedió en esa ocasión que lo trajeron. Y él le dijo al siervo que le llevaba: oye, por favor, necesito descansar. Mira, llévame donde están las columnas de carga de esta casa. Las derrumbó esa casa. Y dice que en ese momento él, ¿qué? Mató a más filisteos que en toda su vida. Hay un proceso. En nuestra vida hay un proceso. Yo no sé en qué parte Dios esté trabajando con nosotros, pero hay un proceso. Hay alguna área en la que Dios esté trabajando contigo. Y tal vez tú te sientas como este hombre, no dices: bueno, pues es que yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé cómo salir de aquí. Yo ya no sé cómo levantarme. Pero acuérdate de quién es Dios. Acuérdate de lo que puede hacer Dios.
Acuérdate que Él es todopoderoso y que Él puede sustentar y que Él puede hacer cualquier cosa que Él se disponga. Porque por eso es Dios. Y ahora vayamos a nuestro pasaje, Juan capítulo 21. Y vamos a terminar con el ejemplo de Pedro. ¿Cuántos discípulos estaban ahí? Eran 7. Y ahí menciona algunos, ¿no? A los más famosos, ¿verdad? Estaba Pedro. ¿Quién más estaba? Tomás, Natanael, Juan, Jacobo y otros 2. No dice quiénes 2. Pero estaban 5 los más famosos, ¿no? Y otros 2. Y dice que pues el Señor ya había muerto. Pedro ya le había negado. Y ahora, ¿por qué no estaban con los demás discípulos ellos? ¿Por qué no estaban con los demás apóstoles? ¿Sabe usted por qué? Porque cuando nosotros sabemos que le hemos fallado al Señor, tratamos de ¿qué? Alejarnos. ¿Ha usted leído el pasaje del huerto del Edén? Cuando ya había pecado Adán, ¿qué hizo? Dice que oyó la voz de Dios. Fue corriendo y se metió atrás de un matorral, ¿no? Y dijo, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Le dijo Dios. Me escondí. ¿Por qué? Había fallado. Pero el Señor ya había muerto y resucitado y ya se les había aparecido otras cuantas veces. Dice, esa era la tercera vez. Ya se les había aparecido 2 veces más. Y en la segunda vez, cuando se les aparece en el camino de Emaús, dice la Escritura que ahí les dice a los discípulos ¿qué? Reciban el Espíritu. Sopló, dice, sopló y les ministró el Espíritu Santo. Pedro ya tenía el Espíritu Santo ahí. No el derramamiento, pero sí dice la Escritura que ya había soplado en ellos. Pero había un gran problema con Pedro. Pedro estaba amargado. Porque la Escritura dice que cuando él negó al Señor, lloró amargamente. Se acordó de lo que el Señor le había dicho. Me vas a negar 3 veces. Y cuando me niegues, el gallo va a cantar. Y en ese momento, cuando él lo niega, se acuerda de las palabras del Señor. Y entró amargura en su corazón. Mucho dolor. Cuando se le aparece el Señor por primera vez, ¿qué cree usted que sintió? ¿Gozo por verlo? Culpa. ¿Ha usted sentido culpa? Y sintiendo bien mal, ¿no? Hijo. Ves a la persona y como que se te arruga el corazón, así como que se te estruja el corazón. Te sientes mal. Hay algo que te duele aquí. Lo vio la segunda vez y ¿qué sintió? Lo mismito. ¿Por qué? Le había fallado a su maestro. Pero versículos antes, un poco antes en la historia, el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. Pero dice, pero yo he orado ¿para qué? Para que tu fe no falte. Estaba diciendo, vas a entrar en un proceso muy difícil. El diablo te va a querer despedazar. ¿Sabe usted cómo zarandeaban el trigo? Lo agarraban a garrotazos. Lo tendían y ¿para qué? Para que soltara el grano, ¿verdad?
ya el diablo te va a agarrar y te va a querer destruir, te va a agarrar a palos y va a querer acabar con tu vida, pero yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Ahora, cuando llega el Señor, ¿qué les preparó? Comida, sustento. Les ministró a través de ¿qué? De una comida. Llegaron y ¿qué les dijo? Hijitos, ¿tienen algo de comer? No, Señor, no tenemos nada. ¿Hay algo en nosotros que pueda impresionar a Dios? ¿Hay algo en nosotros que le podamos dar? En nosotros no hay nada. Él nos tiene que dar primero a nosotros para poder sustentarnos, para poder llenarnos y de ahí dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Y aquí hay una parte donde Él hace unas preguntas, ¿verdad? Fíjese, le dice Pedro, ¿me amas más que estos? El pastor el otro día nos habló acerca de esto, ¿verdad? Del amor, ¿qué? ¿Se acuerda? Ágape y el amor filial, ¿verdad? El original dice así, Pedro, ¿me agapao más que estos? ¿Y sabe cómo le contestó el Señor, el Pedro al Señor? Señor, yo te fileo. En verdad así es la conversación. Le dice, pues ¿sabes qué? Apacienta mis corderos. Y le dice, Pedro, ¿me agapao? Señor, yo te fileo, le dice. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, ¿sabe cómo le dijo? Pedro, ¿me fileo? Ahí no se distingue, pero en el idioma original sí se distingue. Pedro, ¿me fileo? Le dice. Y Pedro le contesta, dice con tristeza en su corazón, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te fileo. El Señor tuvo que bajar al nivel de Pedro. Pedro no podía amarlo al nivel que le estaba diciendo el Señor. Pedro no entendía el amor ágape que Jesucristo tenía en él. Ese amor que lo sacrifica todo, ese amor que lo demostró en la cruz. Pedro no lo podía entender. Pero cuando Pedro es levantado otra vez, cuando Pedro es restaurado, lo vemos en sus epístolas, utiliza 9 veces el vocablo ágape. Es decir, él logró entender el amor que Dios tenía para él, el amor que Dios da a la humanidad, el amor que Jesucristo le estaba ministrando en ese momento. Claro, él no lo entendió en ese momento, pero más adelante lo llega a entender. ¿Por qué el Señor tuvo que bajar al nivel de Pedro? ¿Sabes por qué? Porque Él entiende nuestras limitaciones. Él entiende que hay un límite en nuestra vida, en nuestro amor, en nuestras fuerzas. Yo sé que todos anhelamos, deseamos servir, adorar, estar en la presencia de Dios. Pero hay momentos en los que eso no es posible, y no porque no queramos, sino porque ¿qué? A veces estamos en medio de situaciones difíciles que nos llevan y que nos apartan del propósito de Dios. Pero Dios viene a nuestro nivel, Dios baja a nuestro nivel. Y el Señor Jesucristo nos dice, hijo, ¿me amas? Él no está esperando que tú le ames con un amor ágape. Él está esperando que tú le ames con tus limitaciones. Él está esperando que tú le respondas a su amor de acuerdo a lo que tú puedes darle, de acuerdo a lo que tú tienes en ti. Él nunca te va a pedir más de lo que tú tengas para darle. Tal vez tú estás pensando y sintiendo alguna situación difícil ahorita. Tal vez estés pasando como Elías, un tiempo de mucha tristeza. A veces pasamos por ciertos lutos en nuestra vida,
y hay mucha tristeza, y hay mucho dolor, y hay cosas que decimos, o a veces hemos perdido, y decimos, ¿cómo fue que me pasó eso? ¿Cómo fue que estoy viviendo esta situación? Yo no quiero estar aquí. Pero ahí estás en medio de esa situación. Tú no lo planeaste. ¿O sí planeamos que nos vaya mal en la vida? Pero ahí estamos a veces y no sabemos cómo salir de ahí. A veces estamos pasando por alguna enfermedad y no es que la hayamos planeado, pero ahí estamos. Y ahí es donde viene nuestro Señor Jesucristo. Viene a verte, a sustentarte, a levantarte, a restaurarte, a llenarte. Cada uno de nosotros, en las distintas áreas de nuestra vida, estamos llevando procesos. Yo no sé cuál sea el tuyo. Yo no sé qué situación estés pasando. Pero déjame decirte que Dios es fiel. Déjame decirte que Dios es misericordioso. Tal vez hayas pecado, como Sansón, pero acuérdate que Él es Dios. Acuérdate lo que puede hacer Dios. Dios puede perdonar, Dios puede sanar, Dios puede levantar. Tal vez hayas visto cosas que Dios ha hecho, como Elías. Pero hay un momento en nuestra vida en que sucede lo que no planeamos. Nos apartamos del propósito de Dios. Pero Dios va a venir a tu vida y Dios te va a encaminar. Y Dios va a enviar a su ángel, a su mensajero, y te va a decir: levántate, come y bebe, largo camino te espera. No es lo último en tu vida, aunque a veces así lo pensamos. No es el fin de nuestra vida, no es el fin del ministerio, no es el fin de lo que estás viviendo. No, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar, Dios te va a sustentar. Pero tienes que estar esperando, confiando. Tal vez nuestra fe hoy está flaqueando. Tal vez tú ya no quieres seguir adelante. Pero sabes, Dios está aquí. Su Espíritu está aquí. Y Él te quiere bendecir. Tal vez darte sabiduría, porque no entiendes lo que estás viviendo. ¿Cuántos de nosotros vamos bien en la vida y de repente parece que todo se acaba? A mí ya me pasó. A uno viene en la vida y de repente todo se vuelve oscuridad. Dice que los discípulos habían pescado ¿cuánto? Toda la noche. A veces nos esforzamos, tratas, pero no ves la luz. Quieres, pero no puedes. Porque sabes, no eres tú, no soy yo, es Dios. Es Dios. Y a Dios tenemos que entregar todas nuestras cargas. Y a Dios tenemos que entregar todas las situaciones que estamos viviendo hoy. Yo no sé cuál sea tu situación, tu problema, tu necesidad, tu enfermedad. Lo que estés viviendo, yo no lo sé. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Dios. Acércate a Él con todas las limitaciones. Pedro entendió. Le dijo: Señor, yo no te puedo engañar, tú lo sabes todo.
Y tenemos que decirle así al Señor: yo no te puedo engañar, Padre. Tú sabes lo que está acá adentro. Tú sabes lo que hay en mí. A Él no lo podemos engañar. ¿Qué hay en tu corazón? Dolor, tristeza, amargura. Tal vez tú dices: es que esa situación yo ya no la soporto. ¿No te ha pasado eso? Ya ves, a nadie se lo has dicho. A nadie le has dicho, ni a Dios mismo. A veces quieres cargar tantas cosas en tu mente, en tu corazón, y tratas de caminar así por la vida. Pero hoy ya no estamos en ese tiempo para caminar y cargar solo con nuestras cargas, porque Cristo murió y resucitó para bendecirnos, para llenarnos, para llevarnos hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Yo estoy seguro de que en esta mañana, si tú tienes alguna necesidad, alguna situación, Dios te puede responder. Dios te puede ayudar. Yo quisiera invitarte en esta hora que tú puedas, por un momento, inclinar tu rostro. Cierra tus ojos un momento delante del Señor. Cierra tus ojos. Todavía no comiences a orar. Comienza a pensar un momento en la situación que estás viviendo. Espíritu Santo, te pido que vengas y redargullas. Espíritu Santo, te pido que vengas, que comiences a tocar. Trae a la memoria, Señor. Trae a la mente, Señor, esas situaciones que estamos viviendo. Espíritu Santo de Dios, por favor, Señor. Yo sé que hay situaciones, Padre, que están pasando tus hijos. Tal vez hay mucha tristeza ahí guardada, Señor, por situaciones que han vivido, Padre, por cosas tal vez que no salieron como habíamos pensado, Padre mío. Tal vez hay circunstancias, Padre, en las que estamos inmersos. Tal vez sea, Señor, algún pecado que hemos cometido, Señor, y nos sentimos lejos de ti, y nos sentimos avergonzados, Padre. Pero sabes, hoy es el tiempo en el que el Señor te dice: ven hijo, ven hija, estemos a cuentas. Comienza a contarle las circunstancias que estás viviendo. Comienza a contarle tu necesidad. No te quedes callado. Tal vez tú dices: yo no tengo necesidades, yo no tengo situaciones que estoy viviendo. Pero comienza a orar y dile: Señor, aquí estoy. Yo necesito de tu ayuda. Yo necesito que tú me sustentes. Tal vez hay un momento en el que tú, como Pedro, has llorado con amargura por la tristeza, por la angustia, por la enfermedad, por las situaciones que vivimos día con día. Pero hoy el Señor se acerca a ti y te dice: ven, hijo, ámame. Ámame con tus limitaciones. Yo te quiero amar con mi amor. Yo te quiero sustentar con mi gracia. Yo te quiero bendecir con todo mi corazón. El Señor está aquí para bendecirte. El Señor está aquí para llenarte. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que te muevas con poder. Ven, Espíritu de Dios. Ahora te voy a pedir que te pongas de pie un momento. Ponte de pie un momento y cierra tus ojos delante del Señor. El Señor está aquí. Su Espíritu está aquí.
Ahora en el nombre de Jesús, yo te voy a invitar a que si tú tienes alguna necesidad, a que tú le hables a Dios. Habla con Él. Habla con Dios. Su sacrificio no fue en vano. Esa cruz no fue en vano. Esa cruz que Él sufrió por nosotros, lo hizo para sustentarnos, lo hizo para perdonarnos, lo hizo para llenarnos. Y no importa lo que tú estés pasando, viviendo, el Señor está aquí en esta hora y te va a bendecir. Espíritu Santo de Dios, yo comienzo a orar por aquellos padres que están enfermos, aquellos que están tristes, aquellos que están angustiados, aquellos que están viviendo alguna necesidad. Señor, en el nombre de Jesús te pido que comiences a tocar sus vidas. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, comienza a llenar nuestros corazones. Comienza a llenar nuestra alma. Comienza a bendecirnos, Señor. Comienza a ministrar, Espíritu Santo de Dios. Comienza a tocar, Padre. Comienza a tocar, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Llévanos a ese nivel espiritual que tú quieres que estemos, Señor. Llévanos, Señor, de tu mano. No nos sueltes, Señor Jesús. No nos sueltes, Señor. Sosténnos. Sosténnos tú, Señor, porque si nosotros nos tomamos de tu mano, vamos a soltarnos. Sosténnos, Señor, en ese momento de la prueba, en ese momento de la dificultad, Señor, cuando sentimos, Señor, que estamos solos, desamparados, aun cuando nos sentimos angustiados, Señor, tú ven, Señor, y restáuranos. Ven, Señor, y sánanos. Ven, Señor, y libértanos. Ven, Señor, y sustenta nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, te bendecimos. Te bendecimos, Hijo de Dios. Te bendecimos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Voy a dejar el lugar a quien corresponda. Siento muy fuerte mi corazón, Lalo. Dios es un Dios de oportunidades.